Carmen se sentó en un banco desgastado del parque, un refugio improvisado que había sido testigo de innumerables historias y secretos de la pequeña ciudad española en la que vivía. Sus manos, arrugadas y temblorosas, descansaban sobre su regazo, mientras sus ojos, cansados pero aún llenos de vida, observaban el bullicio a su alrededor. La brisa suave del mediodía acariciaba su rostro, trayendo consigo el aroma del pan recién horneado que salía de la panadería cercana. Era un olor que evocaba recuerdos lejanos, de días en los que la vida era diferente, y su corazón latía con la esperanza de un futuro brillante. Sobre su cuello, un collar azul brillaba bajo el sol. Era un collar sencillo, pero para Carmen significaba el mundo. Era un regalo de su difunto esposo, un símbolo de amor que había perdurado a lo largo de los años, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Mientras lo acariciaba suavemente, su mente se llenaba de imágenes de su juventud, risas, bailes, sueños de futuro. ¿Qué pasó con todo eso?, se preguntó en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo llegué aquí? Las risas de los niños que jugaban a su alrededor la sacaron de sus pensamientos. Observó a una madre que llamaba a su hijo, su voz llena de cariño y ternura. Carmen sintió una punzada de tristeza. Ella también había tenido una familia, una vida llena de amor y esperanza. Pero todo eso parecía un eco distante, una melodía que se desvanecía con el tiempo. ¿Dónde están los que amaba?, murmuró para sí misma, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Mientras tanto, en la panadería de Ana, la atmósfera era tensa. Ana, una mujer de mediana edad con un rostro amable pero cansado, atendía a sus clientes con una sonrisa forzada. Su negocio siempre había sido el corazón de la comunidad, pero los murmullos sobre la mendiga que frecuentaba las calles empezaban a afectar su reputación. La gente es cruel, pensaba, mientras atendía a un cliente que hablaba en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que ella pudiera escuchar. «Espero que esa mujer no venga aquí otra vez», dijo el cliente, mirando por la ventana hacia donde estaba Carmen. «No entiendo cómo pueden dejar que una ladrona se pasee por nuestra ciudad». Ana sintió una punzada de indignación en su pecho. Sabía que Carmen había caído en desgracia, pero también sabía que no era una criminal. Era una mujer que había perdido todo, incluida su dignidad. Sin embargo, la presión de la comunidad comenzaba a hacer mella en ella. ¿Debo seguir defendiendo a alguien que muchos consideran una amenaza?, se preguntó, mientras servía un croissant a una anciana que esperaba en la fila. «No es justo hablar de ella así», intervino otra clienta con un tono de voz firme. «Todos merecen una segunda oportunidad. Nadie elige ser pobre». Ana sonrió agradecida, pero su corazón seguía pesado. Se sentía atrapada entre su deseo de ayudar y la necesidad de proteger su negocio. La vida de Carmen estaba afectando la percepción de muchos sobre su panadería, y eso la inquietaba. En ese momento, un cliente más entró, con un aire de superioridad. Se acercó a la barra, mirando con desdén a la ventana donde Carmen estaba sentada. «¿Sabías que esa mujer ha estado robando pan de aquí?», preguntó, su tono cargado de desprecio. Ana sintió que su corazón se detenía. No podía permitir que eso continuara. «No, eso no es cierto. Carmen es una mujer que ha caído en tiempos difíciles», respondió Ana, intentando mantener la calma. «¿Y qué?», replicó el hombre. «No puedo permitir que esa escoria arruine mi desayuno. Si la veo cerca de aquí otra vez, llamaré a la policía». Ana se sintió impotente, pero su deseo de proteger a Carmen era más fuerte que su miedo. Miró al hombre a los ojos, decidida. «Carmen no es una ladrona. Es una mujer que merece respeto, igual que todos aquí. Si no te gusta verla, tal vez deberías cambiar de panadería». El ambiente se tornó tenso. Los murmullos cesaron y todos los ojos se volvieron hacia Ana. En su pecho sentía una mezcla de miedo y determinación. El hombre la miró con furia, pero finalmente se dio la vuelta, indignado. Ana suspiró, sintiendo que había cruzado una línea, pero también que había hecho lo correcto. Mientras tanto, Carmen, ajena a la escena que se desarrollaba en la panadería, se sentía cada vez más sola. La humillación de ser vista como una ladrona la abrumaba. Se levantó del banco, decidida a alejarse de las miradas de juicio y del olor tentador del pan que no podía permitirse. Con pasos vacilantes, se dirigió a la panadería, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar.
Al abrir la puerta, un pequeño tintineo sonó, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Carmen sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. «No estoy aquí para robar», se dijo a sí misma, pero el nudo en su garganta se hizo más fuerte. La mirada de Ana, que se cruzó con la suya, era la única que le ofrecía un destello de comprensión. «Carmen, ¿quieres algo de comer?», preguntó Ana, acercándose con un bollo en la mano. Los murmullos aumentaron y Carmen sintió el calor de las miradas sobre ella. El dolor de la humillación se intensificó y una lágrima comenzó a rodar por su mejilla. «No, no quiero nada», respondió, su voz temblorosa. «Solo me voy». Ana, sintiendo la angustia de Carmen, se acercó un poco más. «Espera», dijo, intentando que Carmen no se fuera. «No todos aquí piensan así de ti. Por favor, no te vayas». Carmen se detuvo por un momento. La compasión en la voz de Ana fue como un bálsamo para su alma herida. Pero la inseguridad la invadía, y no podía soportar la idea de ser el blanco del desprecio de los demás. «La gente habla», murmuró Carmen, su voz apenas audible. «No escuches a esos que no saben lo que es luchar», respondió Ana con firmeza. «Todos enfrentamos nuestras batallas. Tú no estás sola». Carmen sintió un chispazo de esperanza, pero también miedo. ¿Podía confiar en alguien después de tantas decepciones? La tentación de aceptar la oferta de Ana era fuerte, pero el dolor de su orgullo la mantenía a distancia. «No estoy buscando caridad», dijo con una mezcla de desafío y tristeza. «Solo quiero vivir en paz». Ana, viendo la lucha interna de Carmen, se sintió conmovida. La vida de la anciana era un reflejo de la lucha, no solo por la supervivencia, sino por la dignidad que había perdido. Nadie está hablando de caridad. Esto es compartir, y eso es lo que hacemos en esta comunidad. Te lo ofrezco porque quiero, no porque deba, insistió Ana. Carmen miró a su alrededor, sintiendo la tensión en el aire. Las miradas de los clientes eran variadas. Algunas eran de compasión, otras de juicio. Pero en ese momento, todo se desvaneció, y solo existía Ana y su oferta sincera. Finalmente, con un suspiro profundo, Carmen tomó un paso hacia adelante. Su orgullo y su necesidad de dignidad comenzaron a entrelazarse, y en ese instante decidió abrirse a una posibilidad que no había considerado desde hacía mucho tiempo. «Está bien, aceptaré un bollo», dijo, su voz aún temblando. «Pero no quiero que nadie me mire como si fuera menos que ellos». Ana sonrió, y el ambiente tenso de la panadería comenzó a relajarse. Con un gesto amable, le ofreció el bollo, y Carmen, aunque todavía insegura, lo tomó con manos temblorosas. En ese momento, algo en su interior comenzó a cambiar. Quizás la vida aún tenía sorpresas reservadas para ella, y quizás, solo quizás, podría encontrar la dignidad que pensó perdida para siempre. Carmen se encontraba en su refugio improvisado, un rincón oscuro y polvoriento detrás de una vieja iglesia, donde la luz del sol apenas lograba filtrarse. En su mundo, el tiempo parecía haberse detenido. Cada día era una repetición del anterior, marcado por la lucha por alimentos y la búsqueda de un poco de dignidad. Sin embargo, esa tarde, mientras acariciaba el collar azul que siempre llevaba puesto, su mente viajó en el tiempo, evocando recuerdos de un pasado lleno de amor y risas. El collar, un hermoso regalo de bodas que su difunto esposo, Manuel, le había dado en un día soleado de primavera, brillaba con una luz especial. «Siempre serás mi reina», le había susurrado él, colocándoselo alrededor del cuello con una ternura que aún le hacía latir el corazón. Carmen cerró los ojos y en su mente podía ver a Manuel, con su cabello canoso y su sonrisa cálida, rodeado de un aire de protección que solo él sabía ofrecer. «¿Dónde estás, mi amor?», murmuró en voz baja, sintiendo el nudo en su garganta. La vida que una vez llevó era un contraste abismal con su actual existencia. Recordaba las tardes en su casa, llena de flores y risas, donde él cocinaba su plato favorito, la paella. «Carmen, cariño, ven a probar esto», decía él mientras la invitaba a la mesa, donde siempre había una vela encendida y música suave de fondo. La melancolía invadió su corazón, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. ¿Cómo había llegado a ese punto? Las risas y las caricias se habían desvanecido, dejando solo un eco en su memoria. Mientras Carmen se perdía en sus pensamientos, Javier, un periodista joven y ambicioso, caminaba por las calles de la ciudad,
buscando historias que contar. Había escuchado rumores sobre el incidente en la panadería y la mendiga que había sido acusada de robo. Su curiosidad lo llevó a investigar más sobre Carmen, sintiendo que su historia podía ser la gran oportunidad que estaba buscando. Con su libreta en mano, se acercó a un grupo de vecinos que charlaban animadamente sobre el suceso. ¿Alguien sabe quién es realmente esa mujer?, preguntó Javier, dirigiéndose a un hombre mayor que parecía conocer a todos en el barrio. El anciano, con una mirada llena de desdén, respondió: «Es solo una mendiga, un estorbo para la comunidad. No sabemos de dónde vino ni qué hizo, pero siempre está ahí, con ese collar extraño. Algunos dicen que le trae mala suerte». Javier tomó nota, intrigado por las insinuaciones. «¿Y qué hay del collar? ¿Por qué parece tan especial?», indagó, intentando sacar más información. «Eso es lo que se dice, que tiene un valor. Pero a nadie le importa. Solo quieren que se mantenga alejada», contestó el hombre, encogiéndose de hombros. Javier sintió que había más en la historia de lo que parecía a simple vista. Decidido, se dirigió a la panadería, donde Ana, la dueña, aún se recuperaba del tumulto del día anterior. Ana, con el cabello recogido en un moño desordenado y una mirada cansada, estaba organizando la panadería después del escándalo. Mientras limpiaba las mesas, su mente divagaba hacia Carmen. La culpa la consumía. Sabía que había actuado por impulso, dejando que la presión de los clientes la llevara a dudar de la mendiga. «No puedo creer que haya permitido que me afectaran tanto», se decía a sí misma, sacudiendo la cabeza. De repente, un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Javier, quien entró con una sonrisa cordial. «Hola, Ana. Estoy investigando sobre el incidente de ayer. ¿Te importaría responder algunas preguntas?», preguntó, dejando entrever su interés genuino. Ana, aún abatida, asintió con la cabeza. «Claro, pero no tengo mucho que decir. Fue un malentendido, y me siento horrible por cómo traté a Carmen». «¿La conoces bien?», preguntó Javier, sacando su libreta. Ana dudó un momento, recordando la imagen de Carmen, con su collar azul y su mirada perdida. No realmente. Solo la he visto en la calle. Pero sé que no es mala persona. Solo está pasando por un momento difícil», explicó, sintiendo la necesidad de defender a Carmen. «¿Y qué sabes del collar que lleva?», indagó Javier, notando la expresión de incomodidad en el rostro de Ana. «Solo que es bonito. La gente dice muchas cosas. Algunos creen que tiene valor, otros piensan que es solo un objeto viejo», respondió, sintiéndose cada vez más inquieta. Javier tomó nota, convencido de que había más que descubrir. Mientras tanto, en la calle, Carmen se encontraba sentada en su refugio, absorta en sus pensamientos, cuando Ana se acercó con un plato de comida. «Carmen», dijo suavemente, intentando no asustarla, «he traído algo para ti». Carmen, que había estado observando el movimiento de las personas, levantó la vista, sorprendida. «¿Qué deseas?», preguntó, con desconfianza en su voz. Ana sintió un nudo en el estómago. «Solo quiero ayudarte. He traído un poco de comida. Sé que no es mucho, pero no quiero que pases hambre», dijo, extendiendo el plato hacia Carmen. La anciana la miró con recelo, recordando cómo otras personas solo se acercaban a ella por curiosidad o desprecio. «¿Por qué harías eso?», replicó Carmen, con una nota de desconfianza. «Porque me siento mal por lo que pasó en la panadería. No debí dudar de ti. Nadie merece ser tratado así», respondió Ana, con sinceridad en su voz. Carmen, aún dudosa, contempló la comida. El aroma la atrajo y, tras un momento de reflexión, finalmente aceptó el gesto. «Está bien, aceptaré tu comida, pero no porque confíe en ti», dijo, con un tono desafiante. Ana sonrió aliviada y se sentó en el suelo junto a Carmen. «No importa. Lo que importa es que ahora estás comiendo algo. ¿Te gustaría hablar?», preguntó. Carmen, con la boca llena, asintió lentamente. «Quizás no tengo mucho que decir, pero puedo escuchar», dijo, mientras comenzaba a masticar, sintiendo la calidez del gesto de Ana. «Me gustaría saber más sobre ti. La gente habla de ti, pero nunca he oído tu versión», continuó Ana, sintiéndose más cómoda. Carmen, al oír esto, se sintió extrañamente conmovida. «No hay mucho que contar. Solo soy una mujer que se quedó sola en el mundo», dijo, con la voz temblorosa. «Todos tenemos historias, Carmen. A veces, solo necesitamos a alguien que escuche», respondió Ana, sintiendo que había una conexión inesperada entre ellas.
Carmen, aunque reticente, sintió que podía abrirse un poco. Mi vida no siempre fue así. Tuve un hogar, un esposo que me amaba, pero las cosas cambiaron, dijo, dejando caer algunas palabras que resonaron en el aire. Las dos mujeres compartieron un momento de silencio, cada una reflexionando sobre sus propias luchas. Ana, sintiéndose más unida a Carmen, comprendió que su vida estaba entrelazada con la historia de la anciana, de maneras que nunca había imaginado. Aquel encuentro en la calle no solo había sido un gesto de compasión, sino el inicio de una relación que podría cambiar la vida de ambas. El aire de la pequeña ciudad de España estaba impregnado de murmullos y rumores. Javier, un joven periodista con una pasión insaciable por las historias humanas, recorría las calles en busca de pistas sobre la vida de Carmen, la anciana mendiga que había capturado su atención. A medida que preguntaba a los vecinos, notó una mezcla de curiosidad y desdén en sus ojos. Muchos habían visto a Carmen, pero pocos conocían su historia. Se acercó a doña Rosa, una anciana que vendía flores en la plaza. Su cabello canoso era un testigo de los años que había pasado en la ciudad. Javier le sonrió, esperando que su amabilidad abriera las puertas de la conversación. «Buenos días, doña Rosa. ¿Podría contarme algo sobre Carmen? He oído cosas intrigantes sobre ella». La mujer frunció el ceño, como si la mención de Carmen le causara un desasosiego. «Es una pena, muchacho. Carmen fue una mujer de bien en su juventud. Tenía una vida, una familia. Pero eso fue hace mucho. Ahora, la gente solo ve a la mendiga en la calle y no la historia que hay detrás». «¿Historia? ¿Qué historia?», preguntó Javier, ansioso por conocer más. «Dicen que tenía un marido adinerado y que un día, de la nada, lo perdió todo. Nadie sabe exactamente qué pasó. La gente habla de un escándalo, de secretos que la llevaron a la calle. Pero no sé si eso es cierto. Solo sé que nadie se detiene a ayudarla. La ven como una carga». Javier asintió, sintiendo que su interés se profundizaba. La vida de Carmen parecía un laberinto oscuro y lleno de recovecos, y él estaba decidido a desentrañarlo. Se despidió de doña Rosa y continuó su búsqueda, preguntando a otros en el barrio. Algunos eran indiferentes, otros mostraban una mezcla de compasión y desprecio. Sin embargo, todos compartían la misma idea. Carmen era un misterio. Mientras tanto, en la panadería de Ana, el ambiente era tenso. Ana, que siempre había sido amable y generosa, se sentía atrapada entre las expectativas de la comunidad y sus propios sentimientos de culpa por lo sucedido con Carmen. Esa noche, al revisar las cuentas, se dio cuenta de que su negocio estaba en declive. Las ventas habían bajado considerablemente desde el incidente, y la presión la agobiaba. «¿Qué voy a hacer?», murmuró, mirando los números que parecían danzar ante sus ojos. «No puedo seguir así. Debo hacer algo». Ana se llevó las manos a la cabeza, sintiendo el peso de la responsabilidad. No solo era su negocio lo que estaba en juego, sino también su reputación en la comunidad. ¿Cómo podía haber permitido que la situación llegara a ese punto? Se sentía como si hubiera fallado a todos, a sus clientes, a su familia y, sobre todo, a Carmen. Con un suspiro profundo, decidió que debía enfrentar la situación. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar una manera de enmendar su error. Se levantó de la mesa y salió de la panadería. La noche estaba tranquila, pero su mente estaba en caos. Caminó por las calles vacías, pensando en cómo podría ayudar a Carmen y al mismo tiempo salvar su negocio. Mientras tanto, Carmen buscaba comida en un contenedor de basura. La luna iluminaba su rostro, y los recuerdos de su vida pasada la invadían. No era solo el hambre lo que sentía, era una profunda nostalgia que le oprimía el pecho. Mientras revolvía entre los restos, sus manos tocaron un objeto duro y frío. Con curiosidad, sacó un viejo álbum de fotos, cubierto de polvo y manchas. Lo abrió con manos temblorosas y sus ojos se llenaron de lágrimas. Las imágenes eran de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Allí estaba ella, joven y radiante, con su esposo a su lado, sonriendo con felicidad. Las fotos capturaban momentos de alegría, su boda, las vacaciones en la playa, fiestas con amigos. Cada imagen era un recordatorio de lo que había sido, de lo que había perdido. ¿Dónde se fue todo?, susurró mientras una lágrima caía por su mejilla. Se sumergió en los recuerdos, sintiendo cómo el dolor y la tristeza se entrelazaban con la felicidad de aquellos momentos. El collar azul que llevaba,
Ese que había sido un regalo de su esposo en su boda, brillaba con fuerza, como si estuviera vivo. Era un símbolo de amor, pero también de su caída. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Qué había hecho mal? En su mente las preguntas se multiplicaban. Carmen deseaba entender por qué su vida había tomado un giro tan trágico. Era como si el álbum de fotos la llamara, la invitara a recordar y al mismo tiempo a confrontar su realidad. Esa noche, mientras Javier seguía su investigación, se encontró con un grupo de jóvenes que hablaban sobre Carmen. Uno de ellos, un chico que parecía ser el líder, alzó la voz. Esa anciana no es más que una ladrona. ¿Qué se puede esperar de alguien que vive en la calle? Javier se acercó, decidido a defender a Carmen. ¿Por qué la llaman ladrona? ¿Acaso tienen pruebas de algo? Preguntó con tono desafiante. El chico lo miró con desdén. Se la ve con ese collar azul, y todos sabemos que debe tener algún valor. Nadie se atreve a acercarse a ella porque puede estar escondiendo algo. ¿Así que la juzgan solo por su apariencia?, replicó Javier, sintiendo que la indignación crecía en su interior. Deberían conocer su historia antes de hablar. Los jóvenes se miraron entre sí, sorprendidos por la respuesta de Javier. Pero el líder no se dejó influir. No me importa su historia. La gente como ella solo trae problemas a la comunidad. Javier sintió que la frustración lo invadía. No podía entender cómo la gente podía ser tan cruel. Carmen era un ser humano, con una vida y un pasado, y merecía ser tratada con dignidad. Se alejó del grupo, decidido a encontrar la verdad detrás de los rumores. Mientras tanto, Ana, enfrentándose a sus propios demonios, se sentó en la mesa de su panadería, con la cabeza entre las manos. La preocupación la consumía, pero en medio de esa tormenta, una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si organizo un evento para ayudar a Carmen?, murmuró para sí misma. Podría invitar a la comunidad a conocerla, a entender su historia. Tal vez así puedan ver más allá de su apariencia. La idea parecía descabellada, pero Ana sintió que era un paso en la dirección correcta. Si podía reunir a la comunidad y mostrarles quién era realmente Carmen, tal vez podrían abrir sus corazones y dejar de lado el juicio. Con determinación, Ana empezó a planear el evento. Su mente estaba llena de ideas sobre cómo presentarlo, cómo hacer que la gente asistiera y, sobre todo, cómo hacer que Carmen se sintiera cómoda. Quería darle una oportunidad, no solo a la anciana, sino también a la comunidad, para que se dieran cuenta de que el amor y la compasión podían superar el odio y el prejuicio. Mientras tanto, Carmen seguía hojeando el álbum de fotos, perdida en sus recuerdos. La vida había sido generosa con ella en su juventud, pero el tiempo, como un ladrón silencioso, había robado todo lo que había amado. Sin embargo, en su corazón, aún quedaba un destello de esperanza. Quizás, algún día, podría recuperar una parte de lo que había perdido. Carmen se encontraba sentada en un banco del parque, el collar azul brillando débilmente bajo el sol de la tarde. Era un objeto que había sido su único tesoro durante años, y que, a pesar de su estado de mendicidad, aún le otorgaba una pizca de dignidad. La anciana. Observaba a los niños jugar, a las parejas pasear de la mano y a las familias disfrutar de picnics. Cada risa que resonaba en el aire le recordaba su juventud, un tiempo donde la risa no se había vuelto un eco distante en su memoria. En esos momentos Javier se acercó, su mirada curiosa, casi ansiosa por descubrir el misterio que envolvía a la mujer. «Hola, señora. ¿Puedo sentarme aquí?», preguntó Javier con una voz suave y amable que contrastaba con la dureza del mundo exterior. Carmen lo miró de reojo, su desconfianza habitual brotando de inmediato. Sin embargo, algo en la forma en que él la miraba, con genuino interés, le hizo ceder. Asintió lentamente. «Sí, está bien», respondió con un hilo de voz que parecía provenir de un lugar profundo de su ser. Javier se sentó, tomando un momento para observar a la mujer que tenía frente a él. Las arrugas en su rostro contaban historias de dolor, resiliencia y amor perdido. Era evidente que había vivido mucho más de lo que su apariencia dejaba entrever. «He oído hablar de usted, Carmen. La gente dice que tiene una historia fascinante», comenzó Javier, casi temiendo que su pregunta pudiera abrir viejas heridas. Carmen frunció el ceño, su mirada fija en el suelo. Las palabras de Javier la hicieron sentir vulnerable. No estaba acostumbrada a que alguien se interesara por su historia, por lo que había sido.
Después de unos momentos de silencio, se permitió hablar. ¿Fascinante?, replicó esbozando una sonrisa amarga. Mi historia está llena de sombras, joven. No es nada que valga la pena contar. Javier inclinó la cabeza, animándola a continuar. A veces las sombras son las que nos hacen fuertes, dijo él, con un tono que mostraba su empatía. Carmen lo miró con curiosidad, como si evaluara sus intenciones. Finalmente, respiró hondo y comenzó a relatar fragmentos de su vida. Nací en un pequeño pueblo, lejos de aquí. Era una niña feliz, llena de sueños. Me casé joven, con el amor de mi vida. Nos prometimos que siempre estaríamos juntos, sin importar lo que el futuro nos deparara. Su voz se quebró y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Pero la vida no siempre es amable. Perdí a mi esposo en un accidente. Desde entonces, el mundo se volvió oscuro para mí. Javier la escuchaba atentamente, sintiendo el peso del dolor que llevaba consigo. Ella continuó, hablando sobre su vida después de la muerte de su esposo, sobre cómo había intentado continuar, pero la tragedia la había arrastrado a la calle. No sé en qué momento me convertí en lo que soy, susurró, mirando el collar azul que llevaba. Este collar era un regalo de él. Siempre me dijo que me recordara que su amor nunca se iría, incluso si él no estaba. Es un hermoso recuerdo, dijo Javier, sintiendo una conexión más profunda con la anciana. Quizás su historia pueda ayudar a otros a comprender lo que significa la lucha. Al mencionar la lucha, Carmen se sintió atrapada en sus pensamientos. La vida en la calle era dura, llena de desconfianza y humillaciones. Pero en su interior, un pequeño fuego de esperanza comenzaba a avivarse. Tal vez contar su historia podría brindarle una nueva perspectiva, no solo a ella, sino a los demás que pasaban por lo mismo. Quizás, dijo Carmen después de un silencio, pero no sé si estoy lista para abrir viejas heridas. En ese momento, Ana, la dueña de la panadería, se acercaba al parque, llevando una bolsa de comida. La había visto antes, y aunque la pena la invadía al pensar en su situación, aún se sentía culpable por lo sucedido en la panadería. Ana se detuvo a observar a Carmen y Javier sentados juntos, y decidió acercarse. «Hola, Carmen», saludó Ana con una voz cálida. «¿Te gustaría un poco de comida?» Carmen miró la bolsa, un destello de desconfianza cruzó su rostro. Sin embargo, el aroma del pan fresco era tentador. Javier la animó con una mirada. «Es un gesto amable, Carmen», dijo él, intentando suavizar su reticencia. Finalmente Carmen asintió con la cabeza, y Ana le ofreció la bolsa. La anciana tomó un trozo de pan, y por primera vez en mucho tiempo, sintió la calidez de la bondad. «Gracias», murmuró, su voz apenas audible. Ana notó la conexión entre Javier y Carmen, y se sintió intrigada. Se sentó junto a ellos, dispuesta a escuchar. «¿De qué hablaban?», preguntó Ana sonriendo. «Carmen estaba compartiendo su historia», respondió Javier. «Una historia que merece ser escuchada». Ana se volvió hacia Carmen, sus ojos llenos de comprensión. «Todos tenemos una historia que contar. A veces, compartirla puede ser el primer paso hacia la sanación». Carmen, sintiéndose más cómoda, comenzó a relatar cómo había llegado a esa vida de mendicidad, a las decisiones que la habían llevado a perder su hogar. Habló de los días oscuros y de cómo había luchado por mantener su dignidad a pesar de las circunstancias. Ana escuchó con atención, sintiendo una ola de compasión por la anciana que, a pesar de todo, seguía llevando el collar azul con orgullo. La historia de Carmen resonó en su corazón, y una determinación comenzó a formarse en su mente. Quería ayudarla. «Carmen, quiero hacer algo por ti», dijo Ana, interrumpiendo suavemente su relato. «Hay organizaciones en la ciudad que ayudan a personas en tu situación. Tal vez podríamos buscar apoyo juntas». Carmen, sorprendida por la oferta, se sintió abrumada. «No quiero ser una carga para nadie», respondió su voz temblando. «No lo eres. Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas», insistió Ana. «Y tú, Carmen, mereces tener una oportunidad para reconstruir tu vida». En ese instante, un grupo de vecinos pasó cerca de ellos, murmurando entre sí. Uno de ellos, un hombre de mediana edad, se detuvo al ver a Carmen con el collar azul. «¿No es ese el collar que pertenecía a la familia de los Martínez?», preguntó, con un tono de incredulidad. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conversación se tornó tense, y Javier, al notar el cambio en el ambiente,
decidió intervenir. ¿Qué quieren decir con eso?, preguntó, su voz firme. Se dice que ese collar tiene un gran valor, continuó el hombre, ignorando a Javier. La familia Martínez tuvo problemas hace años, y se rumorea que este collar es parte de una herencia que nunca fue recuperada. La atención de todos se centró en Carmen, y ella sintió cómo el peso de las miradas la aplastaba. La idea de que su collar podría ser un objeto de codicia la aterrorizaba. ¿Acaso la gente solo la veía como una mendiga o como un objeto de deseo? No sé de qué hablan, dijo Carmen, su voz temblando. Este collar es solo un recuerdo de mi esposo, nada más. Sin embargo, las palabras del hombre ya habían sembrado la semilla de la avaricia entre los vecinos. Miradas de interés y murmullos comenzaron a circular, y el ambiente que antes era de compasión se volvió tenso y desconfiado. Carmen sintió que su corazón se hundía. No solo era un objeto de burla, sino también un objeto de deseo. Javier miró a Carmen, notando su creciente angustia. Quería protegerla, pero sabía que la situación se había vuelto más complicada de lo que había imaginado. La vida de Carmen, que había comenzado a abrirse, ahora estaba amenazada por rumores y codicia. No se dejen llevar por rumores, dijo alzando la voz para que todos escucharan. Carmen es una persona, no un objeto. Su historia es mucho más que un collar. La multitud, sin embargo, parecía más interesada en el collar que en la mujer que lo llevaba. Carmen, con la cabeza baja, sintió que su dignidad se desvanecía una vez más. ¿Era posible que nunca pudiera escapar de las sombras de su pasado? Ana, viendo la angustia de Carmen, se levantó, decidida a defenderla. «Esto no es un espectáculo», exclamó enfrentándose a la multitud. «Carmen es una mujer que ha sufrido mucho. No la juzguen por lo que lleva puesto». El murmullo creció y la tensión en el aire se volvió palpable. Carmen, sintiéndose atrapada entre su historia y el deseo de los demás, comenzó a preguntarse si alguna vez podría hallar la paz. Carmen caminaba por las calles de la ciudad, sintiéndose cada vez más atrapada en una red de rumores y especulaciones. El collar azul que llevaba alrededor de su cuello, un regalo de amor de su difunto esposo, se había convertido en el centro de atención, pero no por las razones que ella deseaba. La gente murmuraba a sus espaldas, algunos incluso señalándola, como si el simple hecho de que un objeto tan valioso adornara su figura marchita le confería un estatus que nunca había deseado. «¿Qué pensará la gente de mí ahora?», se preguntó mientras se detenía en un rincón de la plaza. La brisa fría acariciaba su rostro, pero el calor de la vergüenza la envolvía. Recordó las palabras de un vecino que había escuchado hace unos días. «Ese collar debe ser robado. Seguro que la anciana se lo quitó a alguien». Carmen apretó los labios, sintiendo cómo su corazón se encogía. No quería ser vista como una ladrona, ni siquiera por un instante. Había vivido una vida llena de luchas y sacrificios, y no deseaba que la redujeran a un simple collar. Mientras tanto, Javier, el periodista, se encontraba en su pequeño departamento revisando notas y archivos sobre el collar y su misterioso pasado. Había estado indagando en archivos antiguos, buscando referencias a cualquier robo relacionado con joyas de gran valor en la ciudad. La conexión con el collar azul era intrigante, y Javier sentía que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiar la vida de Carmen para siempre. «¿Por qué este collar tiene tanto peso en la comunidad?», se preguntó Javier, rascándose la cabeza. En su mente, la imagen de Carmen aparecía, recordándole la tristeza en su mirada y la dignidad que aún mantenía a pesar de las circunstancias. «Debo encontrar la verdad», decidió en voz alta, levantándose de la silla. Se puso una chaqueta y salió a la calle, decidido a descubrir la historia detrás de ese collar y ayudar a Carmen a recuperar su dignidad. Mientras tanto, Ana, la dueña de la panadería, estaba en su establecimiento organizando un evento para recaudar fondos. Sabía que la situación de Carmen había dividido a la comunidad y sentía que, aunque había cometido un error al dudar de la mendiga, debía hacer algo para remediarlo. Si la gente puede ver a Carmen como una persona y no como un estigma, quizás podamos cambiar la narrativa, pensó mientras colgaba carteles en la pared. «¿Qué estás haciendo, Ana?», preguntó su asistente, Laura, al entrar en la panadería con una caja de donaciones. «Estoy organizando un evento para ayudar a Carmen. Necesitamos que la comunidad se una y vea su verdadero valor», respondió Ana, con una determinación que sorprendió a Laura. «Pero, ¿no crees que la gente se opondrá? Hay quienes aún la ven como una ladrona», dijo Laura, frunciendo el ceño.
Precisamente por eso es necesario. No podemos dejar que los prejuicios definan a una persona. Carmen merece una oportunidad, afirmó Ana, con la voz firme. Laura asintió, aunque aún tenía dudas. Ana continuó organizando sillas y mesas, pensando en cómo podría hacer que la gente se sintiera cómoda y dispuesta a escuchar la historia de Carmen. La tarde del evento llegó y la panadería se llenó rápidamente de gente. Algunos vecinos estaban allí para apoyar a Carmen, mientras que otros solo querían ver qué sucedía. Ana se subió a una pequeña tarima improvisada y, con una sonrisa, comenzó a hablar. Gracias a todos por venir. Hoy no solo celebramos la bondad y la generosidad, sino que también queremos dar voz a una mujer que ha estado en las sombras durante demasiado tiempo. Carmen, por favor, ven aquí, dijo, señalando a la anciana que estaba en la esquina, observando con incertidumbre. Carmen dudó un momento. Sus pasos eran lentos y vacilantes. La multitud la miraba con curiosidad y su corazón latía con fuerza. ¿Y si no les gusto? ¿Y si solo ven el collar? Pensó, pero al mirar el apoyo en los ojos de Ana, decidió dar un paso adelante. Al llegar al centro del escenario, la multitud guardó silencio. «Hola, soy Carmen», comenzó. Su voz era un susurro. «No sé si todos ustedes saben quién soy o cómo he llegado a estar aquí. Hace muchos años fui una mujer feliz, casada y amada. Este collar», dijo tocando suavemente la joya, «es un recuerdo de ese amor. Pero la vida me ha llevado por caminos difíciles, y aquí estoy, luchando por sobrevivir». La gente escuchaba atentamente, algunos incluso con lágrimas en los ojos. Carmen continuó. «No soy una ladrona. Lo que tengo es un símbolo de lo que fui y de lo que aún puedo ser. Solo deseo que se me vea como una persona, no como un estigma». El silencio se apoderó del lugar, y Ana sintió que había hecho lo correcto al organizar el evento. Sin embargo, no todos estaban convencidos. En un rincón, un grupo de vecinos murmuraba entre ellos, algunos escépticos ante la historia de Carmen. «¿Por qué deberíamos creerle?», se preguntó uno de ellos, con desdén en su voz. La conversación se caldeó, y Ana, al escuchar los murmullos, decidió intervenir. «Lo que todos necesitamos recordar es que cada uno de nosotros tiene una historia. No podemos juzgar a Carmen solo por su apariencia o por lo que lleva puesto. Ella es una mujer con un pasado, y merece nuestro respeto», defendió con pasión. Javier, que había llegado al evento un poco tarde, observaba desde la parte de atrás. Se sintió inspirado por la valentía de Carmen y la determinación de Ana. Sin embargo, sabía que la verdad sobre el collar aún estaba oculta, y eso lo inquietaba. «No puedo dejar que esto se convierta solo en una historia de compasión. Debo desentrañar lo que realmente sucedió», pensó mientras se acercaba a la multitud. A medida que el evento avanzaba, Ana y Carmen compartieron risas, recuerdos y anécdotas que comenzaron a romper las barreras entre la comunidad y la anciana. Sin embargo, el ambiente seguía siendo tenso. La división entre aquellos que apoyaban a Carmen y los que la veían como una posible criminal era palpable. «Esto no debería ser un espectáculo», murmuró Javier a un lado, mientras la multitud comenzaba a dispersarse. «Necesito hablar con Carmen antes de que se vayan todos». Se acercó a ella, quien todavía se encontraba en la tarima, rodeada de personas que querían abrazarla y apoyarla. «Carmen», dijo Javier con un tono de seriedad, «he estado investigando sobre ti y sobre el collar. Necesito hablar contigo en privado». Carmen lo miró con desconfianza al principio, pero asintió levemente. «Está bien, pero no tengo mucho que decir», respondió, su voz temblorosa. Javier la llevó a un rincón menos concurrido de la panadería, donde podían hablar sin interrupciones. «He encontrado información sobre un robo antiguo que involucra un collar azul. Creo que hay algo más detrás de esta historia», explicó Javier, observando la reacción de Carmen. «Ese collar no es solo un recuerdo para mí. Es mi vida, lo que me queda de él», dijo Carmen, con la voz entrecortada. «No quiero que se convierta en un objeto de codicia o en una excusa para que la gente me juzgue. Solo quiero que entiendan quién soy». Javier asintió, entendiendo la profundidad de sus palabras. «No estoy aquí para juzgarte, Carmen. Estoy aquí para ayudarte a contar tu historia. Quiero que la gente sepa quién eres realmente, más allá de los rumores y las habladurías», prometió, sintiendo una conexión genuina con la anciana. Carmen lo miró a los ojos, y por un momento
Vio en él una chispa de esperanza. Si puedes ayudarme a que la gente vea la verdad, entonces estoy dispuesta a hablar, dijo Carmen, sintiéndose un poco más segura. Mientras tanto, la panadería continuaba llena de murmullos y risas, pero en el pequeño rincón donde se encontraban, el destino de Carmen y Javier estaba a punto de entrelazarse de una manera que ambos nunca habrían imaginado. El bullicio en la panadería de Ana se intensificó a medida que la noticia sobre el collar azul de Carmen se esparcía como la pólvora. Los murmullos se convirtieron en gritos de indignación y curiosidad, mientras la multitud comenzaba a formarse en torno a la anciana. Las miradas se centraron en ella, un torbellino de emociones en sus ojos cansados. Carmen, aún vestida con sus harapos, se sintió como un pez en un acuario, atrapada en el cristal de las expectativas ajenas. «¡Es una ladrona! ¡Ese collar es robado!», gritó un hombre de mediana edad, su rostro enrojecido de rabia. «No puede ser que esta vagabunda tenga algo valioso». «Cállate, Juan, no sabes nada de ella», replicó Ana, furiosa. «Carmen es una mujer digna que ha caído en desgracia. No podemos juzgarla por su apariencia». Javier, que había estado observando la escena desde un rincón, se acercó. Su corazón latía con fuerza, no solo por la tensión que se palpaba en el aire, sino porque sabía que este era el momento que había estado esperando. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó tratando de calmar los ánimos. «Dicen que el collar de Carmen tiene un valor incalculable, que es de una familia rica», dijo Ana, mientras su mirada se dirigía a Carmen, buscando su apoyo. Carmen, sintiendo el peso de tantas miradas sobre ella, tomó una respiración profunda. Se puso de pie, su figura encorvada se erguía con dignidad, y los murmullos cesaron. «Este collar no es un objeto de riqueza ni un símbolo de estatus», dijo con voz temblorosa pero firme. «Es un recuerdo de amor, un regalo de mi difunto esposo. Él me lo dio en nuestro día de bodas y nunca lo he querido vender. Es todo lo que me queda de él». La multitud quedó en silencio. Los rostros de la gente cambiaron de curiosidad a compasión. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionándose si realmente habían juzgado mal a Carmen. «Pero, ¿cómo sabemos que no es una trampa? ¿Cómo sabemos que no estás mintiendo?», preguntó una mujer. Su tono era menos acusador y más inquisitivo. Carmen sintió la necesidad de defender su verdad. ¿Acaso una mujer de 90 años, con la vida que he llevado, tendría la energía para mentir? «He sufrido más de lo que ustedes pueden imaginar. No estoy aquí para robar, estoy aquí para sobrevivir». Javier aprovechó el momento. «Si me permiten, me gustaría investigar más sobre la historia de Carmen. Hay mucho más detrás de ese collar que solo su valor material. Este es un recordatorio de su vida, de su amor y de sus luchas». Ana asintió, sintiendo que la empatía comenzaba a florecer en la multitud. «Creo que todos debemos escucharla. Carmen ha sido parte de esta comunidad y no podemos ignorar su historia». La tensión en el aire comenzó a disiparse, mientras algunos comenzaron a acercarse a Carmen, ofreciendo palabras de consuelo. «Lo siento, señora, no debí juzgarla», dijo un joven, su rostro lleno de vergüenza. «Nunca pensé en lo que pudo haber pasado en su vida». Carmen, aún emocional, sonrió débilmente. «Todos tenemos nuestros propios demonios, querido. A veces, lo que vemos no es lo que realmente somos». Mientras la conversación continuaba, Javier se dio cuenta de que la multitud había cambiado su perspectiva. Pero en medio de la revelación y la empatía, una sombra se cernía sobre Ana. Javier notó que ella se había apartado del grupo, observando a Carmen con una mezcla de preocupación y miedo. «Ana, ¿te encuentras bien?», preguntó Javier acercándose. Ana tragó saliva. Sus ojos reflejaban un tumulto interno. «No sé si puedo seguir con esto», murmuró, sus palabras apenas audibles. «Nunca quise que las cosas llegaran a este punto». «¿Te refieres a Carmen? ¿Hay algo que no sabemos?». Javier la miró fijamente, buscando respuestas. Ana se estremeció. «Es solo que hay cosas que no he contado. Cosas sobre el collar, sobre su historia. No sé si es el momento adecuado». «¿Qué quieres decir?», insistió Javier, notando que la mujer se mostraba cada vez más nerviosa. Ana respiró hondo, sus manos temblaban. «El collar de Carmen no solo es un símbolo de amor. Tiene una conexión con mi familia y un oscuro secreto que hemos guardado durante años. Si la gente descubre lo que realmente significa, podría cambiarlo todo». Javier se quedó paralizado.
¿Qué hay detrás de ese collar? ¿Cómo estás relacionada con todo esto? Ana, sintiéndose acorralada, miró a su alrededor, buscando una salida. No puedo hablar aquí, necesito tiempo para pensar, dijo, y con un movimiento rápido, se dirigió hacia la parte trasera de la panadería. Carmen, viendo el cambio repentino en la atmósfera, sintió una punzada de inquietud. ¿Qué le pasa a Ana?, preguntó, su voz entrecortada. Creo que hay algo más que deberíamos saber, Carmen, respondió Javier, sintiendo que la trama se complicaba aún más. La anciana lo miró. Sus ojos reflejaban un profundo dolor y confusión. ¿Por qué todo el mundo parece tener secretos?, murmuró Carmen, su mirada perdida. He vivido una vida llena de secretos, y lo último que deseo es que otros se vean arrastrados a tal oscuridad. Javier sintió una mezcla de tristeza y determinación. No te preocupes, Carmen. Voy a averiguar la verdad, tanto de tu pasado como de lo que Ana oculta. Mereces conocer la historia completa. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el aire estaba impregnado de una tensión palpable. Carmen, en el centro de un misterio mucho más grande de lo que había imaginado, se encontró en una encrucijada. Todo lo que había querido era recuperar su dignidad y su lugar en el mundo, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de recuperar también un legado que había sido negado. Sin embargo, con ello venía el riesgo de abrir viejas heridas y desenterrar secretos que podrían amenazar no solo su paz, sino también la vida de aquellos que la rodeaban. ¿Aceptaré mi pasado y buscaré lo que me corresponde? ¿O me quedaré en la humildad que he cultivado durante años, lejos de la riqueza y su codicia? Pensó, sintiendo el peso de una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Mientras la tarde comenzaba a desvanecerse, Carmen se quedó contemplando el collar azul que brillaba bajo el sol, un recordatorio tangible de su historia. Su futuro era incierto, pero una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su corazón. Era el momento de elegir, y esta vez no permitiría que otros decidieran por ella.